por ese Tratado de Guadalupe. Hidalgo, ¿en qué consistió y cómo ha afectado también al desarrollo de México? Bueno, esto nos lleva a lo que sucedió después de la independencia. Mira, en el año 1800, cuando es el último año del siglo XVIII, cuando comienza el siglo XIX, México producía 30 veces más que Estados Unidos. 30 veces más. Exportaba 30 veces más que Estados Unidos. Hoy se está levantando un muro en la frontera entre Estados Unidos y México. El muro no lo están levantando los mexicanos, los que exportaban 30 veces más, lo están levantando los estadounidenses. Quiero decir que toda la inversión que se ha dado de la situación se debe a lo que sucedió después de la independencia, de la llamada independencia, de la secesión de esa parte de España, de la secesión de la España atlántica con respecto a la España europea. Y los males de la América actual no se remontan ni un día al periodo anterior, al periodo que pueden llamar colonial, en absoluto. Son producto de las estructuras que se impusieron sobre esos países después de la independencia. Una de cuyas, digamos, razones fundamentales de los que promueven la independencia es conservar precisamente unas estructuras que si en el siglo XVIII se encontraban entre las más desarrolladas del mundo, en el siglo XIX ya no, y les hicieron perder el camino, digamos, de la modernidad, de la industrialización, etcétera. ¿Por qué? Porque convenía a las élites criollas. Al final, no hay tiempo para contarlo, pero el proceso de independencia es un proceso de enfrentamiento entre intereses de distintos grupos que chocan en su interpretación de lo que tienen que ser América. Los intereses de la clase terrateniente se contraponían a los intereses de la burguesía preindustrial, de la burguesía artesanal, que a su vez no tenía que ver con los intereses de la burguesía de las ciudades del litoral, que, en fin, era, por no hablar de las clases menesterosas, de los esclavos, etcétera. Es decir, que es complicado, en ese sentido sería complicado explicarlo, habría que contar todo el proceso y, como digo, no tenemos tiempo. Pero el caso es que cuando se producen esa independencia, lo que hacen es congelar esas estructuras. Básicamente, la clase beneficiaria son los grandes propietarios de tierras, frente a los pequeños y medianos propietarios y esa burguesía preindustrial a la que me refería yo antes. Y quedan congeladas esas estructuras. En el siglo XVIII, los viajeros que iban a América se asombraban, y está el caso de Humboldt, por ejemplo, ¿no? Prototípico, pero no es el único, ni muchísimo menos, se asombraban de lo que veían en América. A España venían viajeros, fíjate, para pasmarse ante la calle de Alcalá, que era una calle en la que cabían 8 carruajes de fondo. La calle de Alcalá llamaba mucho la atención en la segunda mitad del siglo XVIII en Europa, porque ni París ni Londres tenían ese tipo de calles. Bueno, pues las calles, las grandes avenidas de Lima o de México eran más grandes que la calle de Alcalá. Y la gente que visitaba aquello se quedaba absolutamente asombrada. El problema fue que después de la independencia, esas zonas del mundo que eran ricas por tantos conceptos, cuya agricultura era muy superior, por ejemplo, la mexicana, a la agricultura española, la agricultura peninsular, muy superior, por lo menos en un 30%, era más productiva que la española. O la minería mexicana era una minería que se contaba entre las más ricas del mundo, y las retribuciones de los asalariados que trabajaban en Sierra Madre, por ejemplo, eran muy semejantes a la de los mineros alemanes, a los de los mineros de Silesia, que eran los mejor pagados. Es decir, la situación era francamente buena en América. El problema fue la congelación de esas estructuras. Y a partir de ahí lo que se produce es una paulatina, y hasta llegar en la última mitad del siglo XIX, acelerada pérdida de presencia de América. El Tratado de Guadalupe Hidalgo de 1848 es un tratado por el cual se le impone, Estados Unidos impone a México la pérdida de lo que era la mitad de su territorio. Todo lo que es hoy el sur de los Estados Unidos, todos esos estados, Texas, Nuevo México, Arizona, California, todo eso era Nueva España, todo eso era México. De hecho, los españoles habíamos llegado hasta Alaska. Fundamos sobre todo dos pequeños asentamientos, pero que fueron poblaciones, Puerto Valdez y Córdoba, en la costa de Alaska, de lo que hoy es Alaska, la costa del Pacífico. Fue ya en la segunda mitad del siglo XVIII, en tiempos de Carlos IV, cuando nos encontramos por allí a comerciantes de pieles, por cierto, rusos, que luego lamentarían la venta posterior de Alaska a Estados Unidos en 1867, ¿no? Bueno, México, los males de México proceden realmente de esa época, de la época de la independencia del siglo XIX y luego prolongado en el siglo XX. En el Tratado de Guadalupe Hidalgo pierden toda esa extensión de terreno, pero sobre todo es la congelación de las estructuras sociales de México. Que salga López Obrador y Sheinbaum, que como se pueden ver son apellidos prístinamente indígenas, ¿verdad?, a culpar a España, a culpar, es de auténtica risa. Si alguien tiene que pedir perdón, en todo caso, que a mí esto de pedir perdón me parece una majadería de nuestra época, nadie tiene que pedir perdón, el perdón es una cosa personal que hay que pedir en el confesionario. No, los pueblos no deben de pedir perdón, ni yo tengo que pedir perdón por lo que haya hecho mi tatarabuelo, que mi tatarabuelo se quedó en Carrión de los Condes. Mi tatarabuelo no fue a América, el de López Obrador sí. Por eso está López Obrador allí. O sea que si alguien tiene que pedir perdón es López Obrador, y la señora está en cuestión, pero bueno, con esa ya no me voy a meter. Es López Obrador realmente, y son los que descienden de ellos, aceptando su propio discurso negro legendario, que es de pe a pa absolutamente falso. No es que la pedida de perdón o la petición de perdón por parte de los gobiernos, como dicen en una trampa saducea, engrandezca a los gobiernos. No, lo que hace es poner de rodillas a los pueblos, que es lo que quiere. Sí, señor. Pilar. Bueno, hay tantos temas y son todos tan interesantes. Yo voy a empezar por lo último que ha dicho Fernando, sobre los territorios mexicanos que casi robaron Estados Unidos y que eran territorios importantísimos y donde España tenía una gran implantación, porque como pintora hubo una época en que yo estuve haciendo fiestas populares de origen español en Estados Unidos y me recorrí Nuevo México, Texas, Arizona, buscando fiestas populares. Y por ejemplo, hay bastantes, pero una interesantísima que instituyó nada menos que don Juan de Oñate en 1578, y son moros y cristianos. Y entonces los propios indígenas se pintaban la cara de blanco para hacer de españoles y se ponían unas pelucas rubias de tirabuzones, que hoy en día sigue siendo así, como sigue siendo así, por ejemplo, en Guatemala. Los moros y cristianos son lo que yo estoy diciendo, unas caretas rubias con unas mejillas muy sonrosadas, tirabuzones, y
se siguen celebrando en todos estos países del sur de lo que es hoy Estados Unidos y en todos los países hispanoamericanos, porque a mí me gusta hablar de Hispanoamérica. Y luego, ahí lo de otra cosa que ha comentado Fernando, me gustaría recordar que en 1800, von Humboldt, decía que no hay país donde se pueda vivir mejor que en los países ocupados por España, los países hispanoamericanos. Él realmente habla de colonias, él habla de las colonias españolas, cosa que yo no creo en absoluto, porque España nunca tuvo colonias, sino que fueron territorios de ultramar. Pero eso es lo que dice, que en esos territorios españoles no había territorio donde se viviera mejor, con más paz y más prosperidad. Y ahí lo de eso, en el siglo XVII, por los descubrimientos, la ingeniería urbana, la ingeniería de las minas, de la extracción de materia, de minerales, por sus universidades, sus calzadas, sus hospitales, la capital del Virreinato de Nueva España superaba a Londres e incluso a París. Esto es una realidad. La actividad científica, geográfica, cartográfica que existía en México la hacía muy superior a ciudades europeas. Esto es una realidad. También tenemos el testimonio del conde de Segur, que también viajó en el siglo XVIII, a finales del siglo XVIII, por lo que es hoy en día Venezuela, y decía que la ciudad de Caracas era una ciudad elegante, bien trazada, limpia, con entre 35.000 y 45.000 habitantes, de los cuales los blancos y los hombres de color vivían pacíficamente y convivían pacíficamente. Y una cosa muy importante, todos estos diversos aportes se entendían todos en español, en el idioma castellano, se entendían todos en castellano, era la lengua franca, era la lengua universal para que se entendiera todo el mundo, por encima de todos esos dialectos que ha mencionado antes Luis. Ese valor de los 600 millones que hablan español hoy día quiere decir que nos podemos entender con algunas diferencias que se pueden perfectamente pasar por encima, con pequeñas diferencias nos entendemos en español desde Terranova hasta Tierra de Fuego. Eso es un valor inconmensurable que no hemos sabido todavía aprovechar. Bueno, pues al hilo de todo lo dicho, yo voy a hacer un planteamiento territorial de lo que es el drama que vive México. México tiene un problema de identidad que tiene que, de alguna manera, resolver y superar. Nuestros hermanos mexicanos, nuestros queridos amigos y hermanos mexicanos, el problema que tienen principal es que se miran en un imperio que tenía 300.000 kilómetros cuadrados y que era antropófago. Era el imperio de los aztecas, pero los aztecas eran solo uno de tantos de las distintas tribus o de las distintas etnias que existían en América en aquel inmenso territorio. 300.000 kilómetros cuadrados. Es su modelo. Ese imperio antropófago lo están convirtiendo en una especie de imperio paradisíaco, donde no pasaba nada, donde el entendimiento era perfecto entre personas. Ese imperio azteca de 300.000 kilómetros cuadrados va a llegar a tener 8 millones de kilómetros cuadrados cuando es España la que irrumpe en el escenario, creando el Virreinato de Nueva España, que va a abarcar incluso la región de la Luisiana en el centro de los Estados Unidos. Es decir, todo el territorio norteamericano, estadounidense que vemos hoy día sobre el mapa, desde el Pacífico hasta el Mississippi. Todo eso fue España. 2/3 de los Estados Unidos fueron España y formaron parte del Virreinato de Nueva España, que se gobernaba desde ese México, que había sido en su día la capital de un imperio antropófago de 300.000 kilómetros cuadrados. Cuando España abandona el escenario, a la altura del año 1820, ha perdido la Luisiana, le entrega a México un territorio de 5 millones de kilómetros cuadrados, que sigue abarcando el tercio occidental de los Estados Unidos, más el territorio actual de México, más todas las repúblicas que existen en lo que hoy día llamamos Centroamérica. Honduras, Nicaragua, Salvador, Costa Rica, Guatemala, todas ellas. Lo primero que ocurre es que estas 5 repúblicas que hoy día son las repúblicas centroamericanas, que conocemos bien, se desimplican, se desvinculan completamente del proyecto mexicano. Más o menos viene a decir, nosotros nos independizamos de España, pero nos independizamos también de México. Hacen sus repúblicas. Desde el primer momento. Le sigue quedando a México un territorio de 4,5 millones de kilómetros cuadrados, que es el actual México, más toda la parte occidental de los Estados Unidos. Y llega efectivamente esa guerra mexicano-estadounidense, que va a ser la que se sustancie precisamente en el Tratado de Guadalupe Hidalgo de 1848, donde Estados Unidos le va a arrebatar a México 2,5 millones de kilómetros cuadrados, más de la mitad de su territorio, hasta dejarlo en el actual territorio, que abarca 1.900.000 kilómetros cuadrados. Y voy a terminar simplemente con una cuestión adyacente a esta y tal, pero que me parece suficientemente interesante. Sí, muy bien, vamos a recorrer este camino absurdo de pedirnos perdón. Fíjate, si nos pusiéramos los seres humanos, los 7.000 millones de seres humanos que en el mundo somos, a pedirnos perdón los unos a los otros, esto sería infumable. Pero vamos a recorrer ese camino de pedirnos perdón. Y lo vamos a hacer en México. ¿Qué necesidad tienen los mexicanos de implicar en este proceso al rey de España? O de implicar a todos esos españoles que, como muy bien se ha dicho ya, nos quedamos en España. Si ahí en México lo tienen todo. Para este cocido infumable, que no hay Dios que se lo trague, que nadie se lo querría comer, tienen allí todos los ingredientes. Tienen allí los blancos que necesitan, tienen los indígenas que necesitan, tienen los mestizos que necesitan, los tienen al día de hoy. Si no tienen más que elegir una fecha, la que ellos consideren oportuna, y desde la presidencia del gobierno mexicano, invitar a todos los mexicanos a que reúnan en sus casas a sus familias, la paterna y la materna. El que es más blanquito le pide perdón al que es más oscurito, y el que es más oscurito, pues le dice al más blanquito que le perdona. No necesitan al rey de España para nada en este proceso, no nos necesitan a ninguno de los que estamos sobre esta mesa, lo tienen todo, no hace falta importar, tienen el producto que necesitan en casa.
Sí, pero es su coartada. O sea, al Hombre, echar, natural. al echar la culpa a España, Claro. el foco Hombre, se natural. deriva de los Claro. verdaderos responsables, que son Natural, ellos, que la son élite ellos, criolla claro. que sigue manteniendo una posición Claro. de subordinación a sus pueblos y Natural, países. exacto, es una coartada, Es una coartada, exactamente. efectivamente. Solo una Realmente- cosita, sí, sí, solo por una y termino. supuesto. Sí, sí. Yo les invito a los mexicanos a poner juntas una foto de Berlín en 1945 y una foto de México en 1945. Y luego debajo de ella poner una foto de Berlín en 2025 y otra foto de México en 2025. Y que se pidan responsabilidades. Digan, bueno, ¿qué es lo que hemos hecho para seguir como estábamos en el 1945? ¿Qué es lo que han hecho los alemanes? Que hay que ver esa ciudad que tienen. Es decir, cada generación es responsable de lo que hace. No tiene ningún sentido ir a la generación anterior y no digamos ya a generaciones de las que distamos 2 siglos. Fernando. Si es que se parte de una falacia. Dice, ustedes vinieron a México y saquearon tal. No, es que México es el producto de un proceso histórico. Es como si España dijera, no, Roma llegó a España y nos saquearon ustedes. Oiga, ¿de qué me está hablando? No, si es que España es el producto precisamente de la presencia romana en la península ibérica. Es que no existe España cuando llega Roma. Es que no existe México cuando llega España. Esa es la realidad y no otra. Entonces, claro, lo que están haciendo es superponer conceptos que son actuales a situaciones de hace 500, 600, 500 años. Es que es absurdo, es que es ridículo. Es una patraña histórica con la que efectivamente arrastran a muchos al error, que es de lo que se trata. La guerra de conquista, como perfectamente sabéis, la guerra de conquista de México, por ejemplo, fue una guerra de liberación. La mayor parte de los indios oprimidos por el imperio antropófago mexicano, por el azteca, la mayor parte se pusieron del lado de Cortés, precisamente porque eran los oprimidos. Sin ellos, los aproximadamente 700 hombres españoles que acompañaban a Cortés no hubieran podido conquistar un imperio como el imperio azteca. Es ridículo. La gran labor de Cortés, mucho más que la militar, que no cabe duda de que era un genio militar, pero mucho más que la militar fue la política. Y fue para empezar su capacidad de aunar a todos aquellos que eran víctimas de la antropofagia imperial de los aztecas. Esa es la realidad, que hoy se calcula en unos 50.000 sacrificios anuales. No voy a entrar en esas cifras porque realmente dan un poco igual. No se trata de poner un cero más o un cero menos, pero es en lo que hoy estamos. Y claro, la cuestión lo ha planteado antes Pilar cuando hablaba de la colonia, ¿no? Si América fue una colonia, todo este tipo de cosas a las que me refería yo también al principio cuando decía que proyectábamos la idea del colonialismo europeo del 19 sobre la América del 16 y que era absurdo. No solamente no es que no fueran colonias, que por supuesto no lo eran, es que el hecho de no ser colonias probablemente fue una de las causas directas de la independencia de América, de los movimientos independentistas, porque a lo largo del siglo XVIII, en el siglo XVIII, la relación cambia un poco con respecto a los siglos anteriores, con el reformismo borbónico, etcétera. Se producen dos hechos fundamentales, en mi opinión. Uno es el choque con los peninsulares por parte de los americanos, porque se produce lo que se llama la segunda conquista de América. Empiezan a ir lo que luego se llaman los indianos, que son españoles procedentes de otras zonas de la península. Hasta entonces habían ido castellanos, andaluces, extremeños. A partir del siglo XVIII van gallegos, asturianos, cántabros, vascos, y es una presencia española con un perfil distinto. Es otro elemento humano. Y se produce un choque con los americanos que, teniendo ya el protagonismo económico, porque lo tenían en América, sin embargo no tienen la dirección política. Y lógicamente ese desacompasamiento de una cosa y de la otra pues produce los previsibles choques sociales. Lo que América demanda de forma creciente a lo largo del siglo XVIII es que, puesto que América ya es autosuficiente para esa época, incluso se pagaba su propia defensa. Es decir, si no se produce un movimiento de independencia americano al tiempo de la guerra de sucesión, es porque no existía ninguna conciencia al respecto y se sentían absolutamente españoles. Pero no es porque no se dieran las circunstancias materiales objetivas, que muchas veces nos centramos solo en eso, sino porque no existía esa conciencia de querer ser independientes. América, digo, lo que fue demandando a lo largo del siglo XVIII fue la presencia de una metrópoli fuerte, de una metrópoli que mantuviese la condición, digamos, propia, a la vez que ellos actuaban como colonias. Y el problema, en cuanto que eran proveedores de materias primas, y la metrópoli tenía que ser de productos manufacturados. El problema es que España no tenía, entre otras cosas, ya la capacidad para desempeñar ese papel, y las medidas liberalizadoras de la década de los 60 por parte de Carlos III no fueron suficientes, o a lo mejor no fueron en el sentido indicado, vaya usted a saber a estas alturas, para producir esa situación. Entonces, lo que lleva a los grandes intereses americanos a desentenderse de su, digamos, de su causa común con los españoles de Europa es precisamente el que la España peninsular ya no puede jugar ese papel precisamente colonial, y van y lo buscan en Gran Bretaña. Claro, es que España nunca había pensado en América como colonia, sino como parte de la propia España, y por eso tenía sus propias instituciones. Vuelvo un poco al principio a decir que si España no hubiera obrado con la grandeza de ánimo con la que lo hizo, seguramente le habría ido mucho mejor.